Bukele exporta a Costa Rica su modelo de mega cárcel. Ha estado Bukele en Costa Rica en las obras de una nueva cárcel que el gobierno de Rodrigo Chávez construye en medio de la campaña electoral hacia los comicios generales del 1 de febrero con la esperanza de que su movimiento político retenga el poder. Se trata de un modelo inspirado en el famoso SECOT. La oposición ha denunciado que la presencia de Bukele ha sido usada por Chávez para impulsar a su candidata, Laura Fernández, quien actualmente lidera las encuestas con promesas de mano dura contra la creciente inseguridad. Vamos a abrir el debate inmediatamente en ángulo. ¿Coincidencia o estrategia de campaña, como lo dice la oposición? Bukele llegó, puso la primera piedra de la cárcel para los presos, dijo, de alta peligrosidad en Alajuela. Esto está a 20 kilómetros de San José y lo hizo junto al presidente Rodrigo Chávez, quien elogió la mega prisión de El Salvador, esa a la que grupos de derechos humanos cuestionan y aseguran que el modelo de Bukele implica abusos. El Salvador me decían, presidente, la solución a la violencia es invertir en educación y en oportunidades. Y yo le dije, tiene toda la razón. Si un país invierte en educación y en oportunidades, esos niños no se convertirán en delincuentes. O por lo menos en su gran mayoría no lo harán. Pero eso se lo hubiera dicho al gobierno de hace 20 años. Porque estos criminales no tienen 4 años para mandarlos a kinder. Estos criminales ya se graduaron de matar, de la Universidad del Crimen, ya violaron, ya mataron, ya cortaron cabezas, ya le cortaron las manos a la abuelita. Ya no es de mandarlos a la escuela, ya no es de darles una oportunidad. Además, ¿qué oportunidad le podemos dar? ¿Le podemos pagar un estipendio por no ser criminales como hacen otros países? Les pagan, básicamente es un incentivo para ser criminal. Porque ahora hacen dinero de la criminalidad y encima reciben dinero del gobierno, mientras un montón de jóvenes no tienen trabajo. Y esto en medio de un proceso electoral han sido las palabras de Bukele. También habló Rodrigo Chávez, como lo decía, pues elogió el sistema de mano dura de Bukele. 1 de febrero, elecciones en Costa Rica. Vamos a conocer un poco quiénes están como candidatos y empezamos por quien lidera la encuesta de intención de voto hasta el momento, Laura Fernández. Ella es candidata de Rodrigo Chávez, del presidente actual, encabeza la encuesta de intención de voto con ventaja clara sobre sus competidores. Según un sondeo de Sid Gallup, Fernández lidera con alrededor del 20% de la preferencia total y alcanza hasta un 28% entre los votantes que aseguran muy probablemente van a acudir a las urnas. Citamos ahora a otro candidato que también está, según las encuestas, posesionado, Álvaro Ramos Chávez, del Partido Liberación Nacional, representando a uno de los partidos tradicionales más grandes de Costa Rica, el Partido Liberación Nacional. Ahí está Álvaro Ramos, que surge como uno de los nombres con mayor experiencia pública y política. Un poco de reseña: ex viceministro de Hacienda y expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ha centrado su campaña en propuestas sobre seguridad pública y fortalecimiento de las instituciones sociales. Y por último, aquí tenemos al otro candidato, Fabricio Alvarado Muñoz, del partido Nueva República. Él no es una figura nueva, fue candidato presidencial y es bastante influyente dentro del espectro conservador de Costa Rica. Vuelve a la palestra del partido Nueva República, conocido por su postura firme en temas sociales, en valores tradicionales. Ha insistido en que su gestión estaría marcada por la defensa de la soberanía y una reducción del rol del Estado en algunas áreas claves de la economía. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a saludar a esta hora en Costa Rica, darle la bienvenida a Andrés Pérez, él es penalista. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con todos ustedes. Gracias por estar aquí. También en Costa Rica saludo a Marlon Medina, analista y consultor político. Gracias, Ruth, es un placer como siempre. Y también un gusto contar con la participación de Roberto Villate, analista político, abogado. Nos acompaña, abogado Villate, gracias por estar en ángulo.
Gracias a los tres por participar. Vamos a iniciar esta ronda primero tomando en consideración esta visita que ha causado revuelo, la del presidente Bukele a Costa Rica. Empezar preguntándole, Andrés, ¿está Costa Rica en este momento importando una solución de seguridad o también se puede convertir en un problema de derechos humanos, como afirman ciertos sectores, tanto en Costa Rica, que es el modelo Bukele, que se aplica en El Salvador? ¿Cómo lo ve usted? Desde nuestra perspectiva, efectivamente tenemos en el continuismo una política de mano dura en donde va a hacerse una apuesta fundamental al tema de la seguridad. Costa Rica tradicionalmente ha seguido una política de respeto tanto para las personas privadas de libertad como para todos los ciudadanos a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. La posición que ha seguido el presidente Chávez ha sido una política de mano dura y de esa forma se ha aliado y ha encontrado una voz en el presidente Bukele, que en menos de 3 meses ha hecho 2 visitas, una muy próxima a la fecha de las elecciones, el 1 de febrero próximo. Quiere decir, sin duda alguna, que hay algún tipo de injerencia y algún tipo de apoyo a la candidata oficial Laura Fernández. Gracias por esta primera intervención, Marlon Medina. Quiero conocer su criterio. ¿Puede un país con tradición democrática, en este caso como Costa Rica, adoptar este modelo carcelario que está diseñado bajo un régimen de excepción, además permanente, como lo ha aplicado Bukele en El Salvador? ¿Cómo lo ve usted con esta instalación de la primera piedra? Y también preguntarle ¿cuánto significó en esta campaña política el hecho de que Bukele haya ido con el presidente Chávez a poner esta primera piedra? Yo creo que el modelo del presidente de El Salvador no es completamente replicable en Costa Rica. Creo que algunas de las soluciones que él ha podido encontrar para poder ordenar un poco El Salvador podrían perfectamente ser aplicables. Sin embargo, Costa Rica tiene una situación completamente distinta a El Salvador. Es un Estado social de derecho que tiene una sala constitucional completamente activa, completamente independiente y que ha servido durante muchísimos años para poner freno a cualquier abuso del poder. El tema de la cárcel no es un tema reciente, es un tema que Costa Rica viene necesitando desde hace muchísimo tiempo. Las cárceles están saturadas, de hecho, muchos crímenes bastante cuestionables en el sentido de que se les requiere a veces poner a los imputados en prisión preventiva, se buscan medidas alternas porque las cárceles no son suficientes. Creo que viene a generarse una solución en ese tema en particular, sin negar desde luego la afinidad que el presidente Chávez tiene con el presidente Bukele. Creo que es más como un tema de que la figura del presidente Bukele viene siendo un referente que lo vemos de manera muy constante, incluso en redes sociales y especialmente en la juventud, en donde se hace la comparación del Salvador de antes y el Salvador actual. Y lo que la gente quiere son soluciones y no esa inacción estatal de la que la gente está cansada al día de hoy. Ahora, ahí está una postura, Andrés Pérez, vuelvo con usted un poco hablando con el desespero que sentimos en algunos países de América Latina con respecto al tema de seguridad. Ya lo ha dicho Marlon Medina, el tema de la cárcel no es un tema nuevo, es algo que se necesitaba, pero ante este desespero que menciono, muchos países han optado por tomar en consideración el modelo que tiene Nayib Bukele actualmente en El Salvador, que ha dicho pues ha funcionado de manera espectacular. Lo dice él a boca llena, hay quienes lo cuestionan, pero esto de la mano dura de Bukele puede ser una respuesta efectiva al crimen organizado o un atajo peligroso también a la democracia, como lo plantean algunas personas de la oposición en Costa Rica. A mí me parece particularmente que en este tema hay una falsa dicotomía. En primer lugar, se ha procurado establecer que seguridad
está vinculado necesariamente a un régimen de mano dura. Y efectivamente yo coincido, el país tiene grandes problemas en tema de infraestructura carcelaria y también tiene problemas en incremento de los delitos que causan impacto social. Sin embargo, la respuesta de ninguna forma puede ir a contrapelo de los derechos fundamentales de los cuales este país se precia desde el año 1949. La solución costarricense ha sido una solución diferente, respetuosa de los derechos fundamentales, y parece que el modelo Bukele en cuanto a este aspecto se aleja mucho de la tradición nacional y de la filosofía que tenemos los costarricenses. Coincido en que es necesario garantizar a los ciudadanos nuestra seguridad. La fórmula que se ha utilizado hoy parece que no es la fórmula correcta y que tiene que incrementarse en algún sentido los modelos de seguridad que tradicionalmente se han implementado. Pero eso no significa y no puede de ninguna manera ir en contra de los derechos fundamentales y en contra precisamente de la tradición histórica que ha caracterizado a los costarricenses. Y ahí está el punto. Voy a darle la palabra ahora al abogado Villate. ¿Qué garantías pueden existir de que este modelo en Costa Rica no derive en abusos o en detenciones arbitrarias que han sido señaladas por ciertos grupos de derechos humanos en El Salvador? Abogado Villate. Sí, buenos días. ¿Nos está escuchando, abogado Villate? Sí, le estoy escuchando. Mil disculpas, Ruth. Ya, le preguntaba, a propósito de lo que señalaba Andrés Pérez hace un momento, aplicar el modelo Bukele en algunas cosas en Costa Rica. ¿Qué garantías existen, particularmente de que el modelo Bukele no derive en esos abusos o detenciones arbitrarias que han sido adjudicadas por parte de grupos de derechos humanos en El Salvador? Bien, No. creo que Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación con Roberto Villate. Le traslado la pregunta a Marlon con respecto a este punto en particular. ¿Qué es lo que puede garantizar que no se replique las mismas situaciones de cuestionamientos, el modelo Bukele, en El Salvador, acá en Costa Rica? La garantía está en el sistema, en el diseño que tiene Costa Rica, en su idiosincrasia. Aquí el tema de los derechos humanos es algo que no es incuestionable. Costa Rica tiene una larguísima tradición a nivel centroamericano, es una de las democracias que ha subsistido pese a las situaciones que se han presentado en la región, y creemos que hay un problema serio. El tema de la inseguridad no es un invento de ningún partido político, es una situación real. Incluso este gobierno, en el año 2003, tuvo las cifras más altas de la historia. Para un país tan pequeño superamos los 900 homicidios en ese año, que viene a ser una tasa promedio del 16 y pico, casi el 17 por cada 100,000 habitantes. Y esas sumas son sumamente alarmantes. Y el tema de mano dura no es exclusivo del actual gobierno de la República. Usted mencionaba también al conservador Fabricio Alvarado. Todo el mundo aquí está hablando de mano dura. Hay otros candidatos que ni siquiera aparecen en las encuestas, pero en sus intervenciones hablan de poner mano dura porque el tema de la inseguridad es el que más preocupa actualmente al país. ¿Qué garantías tenemos? Que hay un sistema judicial independiente que funciona, y los abusos del Ejecutivo que se han intentado incluso en esta administración precisamente han sido frenados por los organismos contralores que existen en el Estado costarricense. Y esto es un sistema que funciona, dice Marlon Medina, con respecto a pero al hablar, y yo insisto, Andrés Pérez, en la pregunta, en medio de una coyuntura electoral
El hecho de que la figura de Bukele se haya puesto en escena con el presidente Chávez, ¿estamos frente a una cooperación de seguridad propiamente dicha o a la exportación de una marca política también, que lo decía hace un momento, es anhelada por algunos países de nuestra región en donde la violencia campea? Me parece que el presidente Chávez y el presidente Bukele tienen coincidencia en cuanto a la solución del problema de la seguridad. El punto es cuánto va a calar esto en la percepción de los costarricenses. Y aquí creo que es donde está la división del electorado. Algunos sectores apuestan fundamentalmente a que la política del presidente Chávez en tema de seguridad debe tener continuidad a través de la candidatura de doña Laura Fernández, que apuesta precisamente por más cárceles, endurecimiento de las penas, creación de nuevos tipos delictivos y por supuesto, en el sentido opuesto, un sector que cree que nuestro sistema judicial viene respondiendo, tal vez no con la eficiencia necesaria, pero, y que también hay que hacer cambios, pero que sí se muestra absolutamente sensible al respeto de los derechos fundamentales. Creo que entonces tenemos una división claramente marcada en el sector electoral que será determinante a la hora en que los ciudadanos emitamos el voto el próximo 1 de febrero. Ahora, la misma inquietud para los dos, y empiezo con con Marlon, perdón. ¿Qué gana en este caso? Poniendo en una balanza, ¿qué gana Bukele al llevar este modelo penitenciario fuera de El Salvador, al estar presente en esta primera piedra? ¿Y qué gana el presidente Chávez al posar con Bukele, colocando la primera piedra de esta megacárcel? Realmente aquí lo que hay es una influencia indirecta hacia un espaldarazo de un candidato presidencial, de una candidata en particular. Sabemos que hay afinidades, sabemos que hay un modelo que quisiera el presidente Bukele replicar, no solamente en Costa Rica, sino en toda la región. De hecho, se hablan de algunas alianzas que no son públicas, pero que sabemos que se han estado conversando. ¿Qué gana? Gana liderazgo a nivel regional y, por supuesto, que hay temas de seguridad que no son exclusivos de un país en particular. El tema del narcotráfico es un tema regional, el tema de los asesinatos es un tema que afecta a toda la región. Creemos que en ese sentido, pues la ganancia es más que todo de tipo político. Y por supuesto que se desea gobernar con homólogos en el resto de países centroamericanos que mantengan un discurso similar y una sintonía en el tema de políticas públicas. Andrés Pérez, su visión con respecto a quién gana o qué gana Bukele, qué gana Chávez. Vamos a ver, lo primero que podríamos decir es que esa primera piedra no se pudo ni siquiera colocar porque las instalaciones estaban en aquel momento realizándose movimientos de tierra. Quiere decir que entonces se ha precipitado el acto formal de la colocación de esa, comillas, primera piedra que nunca se pudo realizar. ¿Por qué entonces la presencia del presidente Bukele en medio de la última parte de la campaña electoral? Bueno, en primer lugar, sin duda alguna, significa un apoyo a la actual administración y, consecuentemente, de manera indirecta, a la candidata oficialista doña Laura Fernández. Pero no hay ninguna duda de que muchísimos de los costarricenses admiran la gestión presidencial del presidente Bukele, aquellos que se sienten identificados con las políticas de mano dura, de represión, de aumento de las cárceles, de cercenamiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Ese sector ha encontrado una voz significativa en el gobierno de la República y en la candidata oficial. Me parece que desde esa perspectiva, entonces, lo que el presidente Bukele viene a hacer a Costa Rica es dar una muestra de lo que ha hecho en El Salvador y encontrar un oído propicio en las personas que apuestan por ese modelo que se ha seguido en ese país.
Hasta dónde esto pueda calar en los costarricenses, tendremos que verlo el 1 de febrero de este año. Es decir, Marlon, ¿usted coincide con esto que dice Andrés? ¿Podría también revertir el resultado este tipo de acompañamientos que se dan en plena campaña electoral? Por una parte, pues quienes apoyan a la candidata del presidente Chávez, decir, bueno, bien, mano dura, seguridad, está Bukele, ejemplo en la región, o quienes dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto, al contrario, me genera cierto rechazo el hecho de que se presente a la figura de Bukele en un contexto de elecciones generales en Costa Rica. ¿Cómo lo ve usted? Fue un acto simbólico, definitivamente, el tema de poner la primera piedra, y ahí lo que hay es un mensaje. El presidente Bukele en ningún momento ha apoyado abiertamente a nadie, eso pues está prohibido expresamente por la legislación electoral costarricense, pero la sola presencia de él viene a dar un mensaje. ¿Podría esto tener algún tipo de efecto en el electorado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, del electorado que está deseoso de que el Estado sea más eficiente, de que las soluciones lleguen y que no se fundamente la campaña únicamente en promesas. Pero ojo, aquí el tema de la mano dura no es exclusivo del gobierno de turno, no es del oficialismo únicamente. Con mano dura, este discurso de mano dura lo ha estado promulgando los otros partidos políticos, con excepción de los grupos más afines a la izquierda, que critican con el tema de derechos humanos. Yo creo que Costa Rica no está para renunciar a su esencia. Hay un Estado arraigado en la legalidad, es un Estado altamente constitucionalista, y yo no creo que los derechos humanos eventualmente vayan a estar en peligro, a no ser que de pronto logre desmantelarse el Poder Judicial y la Sala Constitucional en particular. Yo creo que sí, hay que tomar decisiones que podrán verse no muy populares, pero que definitivamente la gente las está pidiendo. Y por ahí habría que ver, como bien lo dice don Andrés, qué efecto va a tener esto en el electorado. Realmente la admiración que hay se reduce a un electorado joven, que es el 44% del padrón electoral. Los que llegan a edad máxima de 30 andan como el 23%, pero este no es un electorado leal que persigue ideologías. Lo que está pidiendo son soluciones inmediatas. Importante que usted haya sacado a colación esto. Antes de irme al corte comercial, para los dos, la misma pregunta también. Empiezo con usted, señor Pérez. Anunciar este proyecto, porque hablando de tiempos, a días de elecciones generales, sí, una coincidencia, una estrategia de campaña, ¿qué se puede descifrar o qué descifra ese electorado que quiere soluciones, como usted bien lo dice, que no es que persigue ideología, sino que quiere soluciones? Bueno, es que efectivamente me parece que el tema está planteado en la medida de continuamos con la política del actual gobierno, ¿verdad? Su percepción de la solución de la seguridad ciudadana a través de este populismo que tiende a ser cada vez más punitivo y que, como bien lo señala el panelista que nos acompaña, tiene también eco en otros partidos de corte conservador, pero también es importante tener claro que efectivamente la otra opción apuesta sí a la seguridad, pero por menos rigurosidad y a través de otras soluciones. Tal vez ese discurso no cala tanto en el electorado como sí el discurso que viene formulando el sector oficialista. Un Bukele. Costa Rica tiene un reto actual y es donde yo dejaría sentada la conclusión de esta sección de la entrevista, y es ver si puede sostener una democracia que ha sido envidiable en las Américas sin sacrificar los derechos humanos. Yo creo que sí lo puede hacer.
Vamos aquí, un pequeño corte comercial. Enseguida vamos a hablar sobre los retos, los principales problemas, estas demandas que hemos mencionado de los costarricenses que irán próximo a las urnas. Estamos aquí en Ángulo, hablando de esa visita que ha hecho Bukele a Costa Rica, exportando su modelo de mega cárcel. La fuerza es la única forma de solucionar la violencia, lo ha dicho abiertamente Bukele. Ha irrumpido en la campaña costarricense al poner esta piedra de la prisión inspirada en el Secoti. Lo ha hecho junto al presidente Rodrigo Chávez. Volvemos, esto es Ángulo, luego del corte comercial. Elecciones generales en Costa Rica el 1 de febrero. Vamos a hablar aquí, a citar algunos de los retos, de los principales problemas que exigen actualmente los costarricenses a los candidatos en estas elecciones en el 2026. Está la inseguridad, la delincuencia, de la que ya veníamos hablando en el primer bloque. Y quizá esta es la principal preocupación nacional, ya mis invitados me sabrán afirmar o corregir. La inseguridad que se ha consolidado como el problema número 1 para casi la mitad de todo el país, esto según un estudio reciente del CIEP-UCR, donde el 45% de las personas señalaban el tema de inseguridad como su principal inquietud. Este es el nivel más alto registrado históricamente. Marlon Medina, ahí están pidiendo ciudadanos, según este estudio, la demanda de los ciudadanos es presencia policial, también el hecho de que haya capacidad operativa, reformas para mejorar la eficiencia en la investigación y la justicia y respuesta contundente al crimen organizado y a la violencia. Así es, así es. Efectivamente, esa encuesta que ha venido haciendo varias, el CIEP de la Universidad de Costa Rica, viene a darnos esa realidad. Pero es una realidad que no requiere de mayores datos estadísticos. La gente la percibe en su día a día y es la mayor preocupación que se tiene. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones es, pues, asegurarse de que el crimen es combatido efectivamente, pero aquí se tiene que hacer todo un tejido a nivel institucional en el que no solo se necesita mejor o más policías y mejor capacitados, sino también un sistema judicial que funcione efectivamente y que esas decisiones judiciales puedan ser implementadas. Entonces, ¿para evitar qué? Para evitar precisamente la frustración de la misma ciudadanía en el sentido de que la policía a veces hace muy buen trabajo, logra capturar a los delincuentes, pero en el momento en que son puestos en las manos de la justicia, pues la realidad es otra. Costa Rica se ha garantizado siempre una justicia apropiada, persigue unos derechos garantistas que creo que está bien. Lo que pasa es que también la capacidad carcelaria es limitada y esto ha incidido directamente en las decisiones judiciales. La ciudadanía ha hablado, ha sido clara y creemos que hay un nivel importante de indecisos que rondan aproximadamente el 30% de ahí para abajito actualmente con relación a la encuesta más reciente de la Universidad de Costa Rica, que van a inclinar estas elecciones. Y todo va a depender de la propuesta política que tengan los diferentes candidatos en relación con estos problemas nacionales que no pueden ser invisibilizados. Y a veces Costa Rica ha pecado de ser excesiva en el tema de la protección de derechos humanos, y aquí, sin que necesariamente se interprete que uno coincide con el presidente salvadoreño, hay que también pensar en los derechos humanos de las víctimas, que son igualmente importantes. Todo requiere un balance y todo requiere una adecuada administración y un adecuado equilibrio, y lo que la población costarricense está pidiendo es básicamente eso, soluciones. Soluciones en medio de todo esto. Marlon Medina, también, ¿qué demandan los ciudadanos? Ya lo decíamos hace un momento en materia de seguridad.
penalista Pérez, la policía hace un buen trabajo, pero la justicia a veces pues no termina haciendo lo suyo. Corrupción y desconfianza institucional también ha sido parte de esta investigación, de lo que ha arrojado esta investigación. Segundo mayor problema nacional, la corrupción, con un 15.5% de menciones, reflejando así una insatisfacción con la gestión pública. Hay señales, le pregunto yo, de desgaste en la confianza hacia las instituciones. ¿Qué se ha dicho en campaña con respecto a estos candidatos que hemos mencionado? ¿Cómo está en esa materia la propuesta de campaña, la propuesta de gobierno que tiene quien está con el mismo proyecto político del presidente Chávez? Sí, efectivamente el tema de la corrupción es un tema que nos ha venido acompañando desde ya algunos gobiernos y que ha generado escándalos recurrentes, históricos, incluso que condujo a dos expresidentes a guardar prisión preventiva en su oportunidad. El tema es que todos estos procesos por escándalos de corrupción se han hecho procesos absolutamente prolongados. Uno de esos expresidentes está enfrentando hoy, 25 años después de que se generara el escándalo, un proceso penal en etapa de debate. Los principales escándalos por corrupción generan una respuesta insatisfactoria para la ciudadanía y entonces se asocia a esa respuesta tardía en la comunidad y en la ciudadanía una percepción de impunidad. Es decir, quienes cometen actos de corrupción están protegidos y consecuentemente resultan estar impunes frente a los delitos que se les vienen atribuyendo. Esto significa que lejos de tener una justicia pronta, tenemos una justicia absolutamente lenta, que por supuesto no es una justicia cumplida y que genera dentro de la ciudadanía la necesidad de que el sistema brinde una respuesta más eficiente. Las políticas de persecución penal parece que no son las adecuadas y requieren desde la perspectiva no solo del Poder Judicial, sino desde la reforma propia de nuestros códigos procesales, una respuesta inmediata. ¿Está esto en manos del Poder Ejecutivo? Evidentemente no es así, a pesar de que el mensaje que se ha tratado de trasladar es el Poder Ejecutivo quiere hacer las cosas, pero el Poder Judicial no responde. Me parece que el Poder Judicial hace con los recursos que tiene lo que puede y lo que se necesita es precisamente dotar de mayores recursos para que haya una respuesta real, adecuada a este tipo de fenómenos. Uh-huh. Hablando de los recursos, Marlon Medina, costo de vida e inflación. Otro de los problemas, aunque desplazado este tema por la inseguridad, el costo de vida, 6.9%, continúa siendo un factor clave en la agenda de los ciudadanos, de los costarricenses en general. Los hogares están sintiendo presión, precios de alimentos, de transporte, servicios. ¿Qué están esperando de los candidatos? Se habla de políticas de alivio al costo de la canasta básica, también medidas para contener los precios de combustible y tarifas públicas, estímulos también a esta competencia y reducción de trámites. ¿Qué se ha presentado? ¿Cuál es el candidato que más ofrece en cuanto a lo que tiene que ver con costo de la vida e inflación? Y todos a nivel discursivo, desde luego que proponen mejoras en el altísimo costo de la vida que tiene este país. Lo que pasa es que no se buscan las soluciones integrales. El tema de la burocracia acá para la persona que quiere emprender es sumamente alto. Reducción de trámites es algo sobre lo que se ha venido hablando ya por varias administraciones, sin embargo, no se logra aterrizar en ese tema. Y esto tiene que ver por precisamente el diseño del Estado costarricense. El Estado costarricense es extremadamente legalista y no se logran simplificar los trámites. Hay que superar una serie de obstáculos, porque hay que verlos prácticamente como obstáculo y no como requisitos a veces, para poder dinamizar la economía y convertirse en un actor económico de relevancia. ¿Qué promesas han hecho las diferentes personas candidatas? Las mismas de siempre, las que la población realmente ya no cree.
A esto hay que agregarle que hay un desgaste de los partidos políticos tradicionales que es evidente. Si bien es cierto, la población ahora le pone mucho más atención a la posibilidad de que una promesa pueda ser cumplida, tampoco la creencia es automática. La gente mide, la gente ve y calcula qué posibilidades se pueden tener de poder cumplir. Los planes de gobierno ahí están. Realmente es muy poco lo que se escucha. La publicidad va diseñada en otro sentido, a veces en atacarse entre los mismos candidatos, lejos de generar propuestas. Yo al día de hoy realmente no veo una propuesta concreta de parte de ninguno de los candidatos en este sentido, aparte de las populistas y asistencialistas que históricamente pues han existido en todos los políticos de nuestra región. Andrés, muy brevemente, cito el último: desempleo, también debilidad económica que hay, desempleo 5.5% en Costa Rica y percepción de mala gestión económica que siguen presentes entre las preocupaciones ciudadanas. Muy brevemente, ¿qué decir sobre el caso? Efectivamente, me parece que este es uno de los grandes temas y que afecta a un sector importante de nuestra población, que son sectores que están en los 20 años, que están buscando oportunidades y que lamentablemente no tienen, precisamente por cuestiones históricas, el mismo acceso que tradicionalmente les daba la educación universitaria y que les daba una oportunidad también de promoción social. Me parece que las políticas o las propuestas de los candidatos no tienen la claridad necesaria en este tema, en temas de educación, en temas de promoción social, y menos aún tienen la claridad necesaria en temas de empleo. Se habla del tema, pero sin profundizar en cuáles van a ser las soluciones, y parece que todo se centra en torno a la seguridad ciudadana. Corte comercial, esto es Ángulo. Volvemos enseguida con las conclusiones del programa. Ha sido usada por el mandatario Rodrigo Chávez para impulsar a su candidata Laura Fernández de cara a los comicios presidenciales del próximo 1 de febrero. Ya estamos aquí en las conclusiones en Ángulo. Me acompañan el analista Marlon Medina, el penalista Andrés Pérez. Marlon, empiezo con usted la conclusión y textualmente cito las palabras de Bukele. Dice: si no aceptan este consejo en el tema de seguridad, tienen que ponerse todos detrás del plan o no va a funcionar. Así lo dijo Bukele en este discurso, después de recibir la máxima condecoración, además, que otorga Costa Rica en reconocimiento a su lucha contra la delincuencia. Muy brevemente, ¿cómo se visualiza al nuevo presidente, el que vaya a resultar electo en Costa Rica? Quien vaya a resultar electo tiene todo un reto. Realmente los países de la región deben estar observando en este preciso instante a Costa Rica, que nuevamente viene a hacer su ejercicio democrático. Tiene un reto, quien sea el gobernante, de poder resolver el problema de seguridad, luchar contra el crimen organizado y mantener esa democracia histórica que ha tenido. Sí lo puede hacer. El modelo Bukele un 100% no es replicable en Costa Rica porque no podemos emitir estados de excepción. Para eso se requiere un ejército que Costa Rica no lo tiene desde el año 1949. Hay muchas cosas que pueden servir y es a lo que se debe apostar, desechando todo aquello que no conviene y que atente contra los derechos fundamentales. Andrés, cierro con usted. Efectivamente, me parece que uno de los grandes retos es respetar la institucionalidad, lo cual significa que necesariamente el modelo Bukele no es aplicable en Costa Rica. Nuestro país se ha caracterizado por un profundo y enorme respeto a las instituciones públicas, principalmente aquellas de control. Evidentemente tenemos que darle una respuesta a la ciudadanía en temas de seguridad, pero ello siempre tiene que ir aparejado al respeto fundamental
de aquellos derechos que están en la base de la dignidad del ser humano. Y me parece que el modelo Bukele renuncia precisamente a eso. Habrá que dar soluciones, y me permito utilizar la expresión que es muy coloquial en nuestro país, una solución a la tica para darle una respuesta a un problema que es real y que nos afecta absolutamente a todos. En la encrucijada está precisamente necesariamente optar por el continuismo del gobierno actual que busca la mano dura y o un cambio de rumbo que se centra en otras soluciones que no son las que necesariamente han sido planteadas por el actual gobierno. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida luego del corte. Hemos hablado sobre las elecciones que van a darse el próximo 1 de febrero en Costa Rica, conociendo algo de los candidatos que están ahorita punteando las encuestas. Laura Fernández Delgado, candidata de Chávez, que encabeza las encuestas de intención de voto con ventaja clara sobre sus competidores. Esto según el sondeo último de Sid Gallup. Fernández lidera con alrededor del 20% de la preferencia total, alcanza el 28% entre los votantes que van a ir o que aseguran van a asistir a la votación el próximo 1 de febrero. También está Álvaro Ramos Chávez del Partido Liberación Nacional, uno de los partidos tradicionales más grandes de todo Costa Rica. El Partido de Liberación Nacional surge como uno de los nombres con mayor opción y experiencia política también. Fue ministro en su momento, viceministro de Hacienda y expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y también está liderando estas encuestas Fabricio Alvarado Muñoz del partido Nueva República. Él fue en su momento ex candidato presidencial, es una figura influyente dentro del espectro conservador costarricense. Nuevamente se presenta con el partido Nueva República. Alvarado, conocido por su postura firme en los temas que tienen que ver con valores tradicionales, temas sociales, y ha dicho en campaña que su gestión estaría marcada por la defensa a la soberanía, una reducción también del rol del Estado en algunas áreas claves de la economía. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy, también comentando sobre lo que ha sido esta visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, poniendo esa primera piedra con el presidente actual de Costa Rica, con el presidente Chávez. Algunos pues han dicho esto no debía haberse dado, al menos no en un contexto electoral. Gracias a Andrés Pérez, abogado penalista. Gracias, Andrés, hasta una nueva oportunidad. Gracias por la invitación, muy complacido por estar aquí. Y también voy a agradecer el criterio dado por Marlon Medina. Él es analista y consultor político. Hasta una nueva oportunidad, Marlon. Las gracias a usted, Ruth, por esta invitación. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la emisión del canal de las Américas NTN 24. Enseguida más información y análisis de las noticias internacionales aquí en este medio.